aún si hay factores de riesgo, multiparidad, gorda, ¿sí? Diabetes previa, diabetes estacional previa, antecedentes familiares, ¿sí? Entonces, por todas estas cuestiones. Entonces, fíjense que en la segunda mitad del embarazo ya no solo se forma el estado anabólico, sino existe un estado catabólico, mayor cantidad de glucosa y aminoácidos pasan de la madre al feto, la grasa materna se metabolizan con mayor facilidad, o sea, hay hipólisis, ¿verdad? Hay producción y uso de glucosa, la producción y uso de glucosa se sobrecarga por el feto en crecimiento, porque el niño extrae, ¿verdad? El niño la somete a una carga a la madre, ¿verdad? Entonces todo esto lleva a hipoglicemia, hipomonemia, ¿verdad? Hiperlipemia, hipercetonemia, la cetonuria, ¿sí? Porque hay esto puede ocurrir. Entonces todas estas cuestiones en la segunda mitad del embarazo llevan al efecto diabético, ¿sí? Muy bien, por lo tanto, ¿cuáles son los cambios que se producen durante el embarazo? O los efectos diabetogénicos del embarazo son la resistencia a la insulina, el aumento en la lipólisis y cambios en la gluconeogénesis. ¿Sí? Esos tres principios son los que ocurren, ¿verdad? Y es por eso que la diabetes es un estado diabético. El embarazo es un estado diabético, ¿no? Efecto diabetógeno del embarazo. Porque el embarazo es un estado fisiológico normal de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que precautelarla? Diciendo una condición natural. Un embarazo es algo natural, ¿verdad? Pero por este incremento de la resistencia a la insulina, este aumento de hipólisis y cambio en la gluconeogénesis que ocurren en el segundo periodo del embarazo, llevan o pueden llevar o producir un efecto diabético. ¿Sí? Diabético. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí yo les puse quiénes son las mujeres con mayor riesgo de diabetes estacional o menor riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bajo riesgo, menor de 25 años, peso normal, grupo étnico de bajo riesgo, sin antecedentes de diabetes en primer grado, sean hermanos o padres, sin historia de intolerancia a la glucosa, sin antecedentes obstétricos desafortunados, ¿sí? O sea, por ejemplo, mortinatos, abortos, ¿verdad? ¿Sí? Esas son las de menor riesgo. Las de alto riesgo, obesidad marcada, antecedentes previos de diabetes estacional, glucosuria, historia familiar de diabetes. ¿Sí? Esas son las que producen un mayor riesgo. ¿Qué sucede cuando una mujer desarrolla diabetes estacional? La mortalidad perinatal se incrementa. Recuerden que la mortalidad perinatal se refiere a todas las condiciones que causan mortalidad en los primeros 28 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Verdad? De recién nacido. 90% de la mortalidad perinatal se debe a alteraciones genéticas y malformaciones del feto. O sea, la hiperglicemia produce alteraciones genéticas y defectos, ¿verdad? En el feto, ¿no? O sea, malformación. Segundo, la diabetes estacional puede llevar a un parto pretérmino, ¿sí? Tercero, puede haber estados de toxemia o insuficiencia placentaria, ¿sí? Cuarto, trastornos endocrinos, ¿verdad? Muy bien, porque en general estas condiciones suelen producirse en este tipo de situaciones. Efectos de la diabetes estacional, ¿verdad? Lo dividimos, efectos sobre el feto, efectos sobre la madre, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que hay un síndrome que se llama el síndrome del hijo de diabetes, ¿sí? O síndrome de madre diabética, ¿sí? Que es el que ocurre en el síndrome de madre diabética. Entonces, bien, dice, ¿cuáles son los efectos sobre el feto? Incremento del riesgo de macrosomía. Como existe un estado de hiperinsulinismo y la insulina es normal anabólica, el niño se hace la norma, ¿verdad? ¿Sí? Macrosomía, peso nacer más de 4 gramos. Y obviamente esto trae problemas obstétricos asociados. Distocias o muerte intrautérica. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que ocurren sobre la madre? Sí. A corto, medio y largo plazo, el riesgo incrementado, ¿verdad? O sea, fíjense que puede ocurrir diabetes como tal, o sea, salir de diabetes del embarazo y luego seguir como diabética. Haber hipertensión o volverse hipertensa, lipidemia, y obviamente la hipertensión, la lipidemia y la diabetes son factores de riesgo cardiovascular. Aumento del número de cesáreas y complicaciones obstétricas. Esto fue un resultado del estudio APO
de hiperglicemia y resultados adversos durante el embarazo, que hacían relación a momentos de la hiperglicemia que debían ser corregidos para reducir los mortinatos, los abortos, ¿verdad? La macrosomía. Entonces, aquí yo les voy a dar, recuerden esto hay varios criterios para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Sí? Yo les voy a dar el criterio del National Diabetes Data Group, NDTG, ¿verdad? Un criterio que se basa en la determinación de dos tiempos, ¿sí? En dos tiempos. Esto es lo que se llama la prueba de dos pasos, ¿sí? ¿Cuál es la prueba de dos pasos? ¿Verdad? Que generalmente se puede hacer en la primera visita entre las 24 o 28 semanas o entre las 32 y las 35 semanas, ¿verdad? En esos periodos. Al momento de la visita, 24 o 28, 32 y 35 semanas. O sea, en ese tiempo ustedes pueden tener chance como para detectar diabetes gestacional. Yo tuve una paciente que tenía 20 semanas de embarazo y me hizo una hiperglicemia y le mandé a hacer un test, no de dos pasos, sino de un solo paso, porque esa el ministerio la valida. Pero en y salió bien. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Te vuelva a las 28 semanas, para hacer un seguimiento, ¿sí? Y si todo está bien, volver a las 32 semanas, ¿sí? Y si todo está bien, a las 35 semanas que dé a luz y al mes le hacen una nueva prueba. O sea, ¿para qué? Para descartar si esa condición solo fue o sea, en el embarazo. O sea, es sistemático, ¿no? O sea, si ustedes lo hacen así y aprenden de manera sistemática, no se les va a escapar, se les escapará pocas cosas, ¿no? Sí. Pero tampoco son infalibles los médicos, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos, el test de dos pasos constituye el test de Sullivan. El test de O'Sullivan es el clásico test, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el clásico test? ¿Verdad? El clásico test era de darle a la chica una carga, ¿sí? De 50 gramos de glucosa, ¿sí? Una carga de 50 gramos de glucosa en cualquier momento. Entonces, venía la señorita tal, estoy embarazada, vengo a hacerme el test de Sullivan, ¿sí? Con ayunas. No importa. Pero resulta que llegó a la tarde. No, doctor, estoy en 2 horas en ayunas. No necesita estar en ayunas. Entonces, aquí en el test de Sullivan le dan 50 gramos de glucosa, se toma, ¿verdad? Y se mide a la hora la prueba, el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí dice el resultado a la hora debe ser 140, ¿sí? Menos de 140 está bien. Si a la hora el resultado le salió menos de 140, está normal. Entonces yo puedo decir, si es que tiene factores de riesgo, venga en estos tiempos, ¿sí? Venga en estos tiempos, si están menos de 140 a la hora. Muy bien, venga en esto. Ahora, ¿qué sucede si la prueba del test de Sullivan es mayor de 140 a las 2 horas? Ahí va a lo que se llama la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen prueba de tolerancia oral a la glucosa y curva de tolerancia, es lo mismo, ¿no? Solo que curva de tolerancia oral a la glucosa para embarazada, la prueba de tolerancia oral a la glucosa no embarazada, ¿no? ¿Sí? Es una forma para diferenciar, nada más. Entonces, esta prueba mayor de 140 le salió mayor de 140, entonces ustedes la citan ya a la paciente en ayunas, ¿sí? Al segundo o a la segunda parte de esta prueba, ¿sí? La primera prueba era la hora, no necesitaban ayunas, están en ayunas. Salió menos de 140, normal. Pero salió más de 140, hay que hacerle la curva de tolerancia. Esa sí requiere estar en ayunas, ¿sí? Y aquí le dan una carga oral de 100 gramos,
¿sí? 100 gramos. Entonces ahí miden la glucosa en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. O sea, con la prueba de 100 gramos es la segunda parte del test de Sullivan, ¿sí? Entonces, ahí vienen los criterios del NDDG. ¿Qué dice el criterio de NDDG? Que la mujer en ayunas debe tener 105. Que a la hora después de tomarse 100 gramos de glucosa debe tener menos de 190. A las 2 horas hasta 165 y hasta las 3 horas 145. Estos son los parámetros normales según el NDDG. ¿Sí? Si yo tengo dos valores patológicos, es diabética gestacional. Si yo tengo un solo valor patológico intolerante, yo puedo decir, ¿sabe qué? No pasa nada, pero tiene que repetírsela a las 3 semanas. ¿Sí? ¿Está claro? Este es más o menos resumido, según el criterio NDDG, del test de Sullivan de 2 tiempos. ¿Sí? De 2 tiempos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense, tenemos 105, 190, 165 y 145. Esos son los valores del NDDG. Pero aquí están los criterios del cuarto workshop, con la misma cantidad de glucosa. ¿Sí? Este es NDDG y este es el cuarto workshop, así se llama, ¿verdad? Entonces, yo le doy aquí una carga de 100 gramos, la misma cosa, ¿verdad? Ayuna 1, 2, 3 horas, ¿verdad? Entonces, fíjense, de 95, de 105 se varía a 95, ¿verdad? De 190 a 180, ¿sí? De 165 a 155 y de 145 a 140. ¿Sí? Lo mismo, dos valores hacen diagnóstico. ¿Sí? Dos valores hacen diagnóstico. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Describa el test de O'Sullivan, ¿sí? Entonces, el test de O'Sullivan requiere dos momentos o dos tiempos. El primer tiempo consiste en la administración de 50 gramos de glucosa sin la necesidad de que la paciente esté en ayuno. Y se mide la glucosa a la hora. Si es menos de 140, véngase después, dependiendo en qué momento se lo hayan hecho. ¿Sí? Pero normalmente el test de O'Sullivan se lo deben hacer entre las 24 y las 28 semanas. ¿Sí? 24 a 28 semanas. Pero si tienen mucho factor de riesgo, pueden hacerlo al principio del embarazo. ¿Sí? Pero el test de O'Sullivan entre 24 y 28 semanas. Si está menos de 140, ¿sí? Menos de 140, ya. Entonces, menos de 140, véngase a las 32, 34, 35 semanas. Pero si es más de 140, pasa a la segunda parte del test de Sullivan, que consiste en dar 100 gramos de glucosa. Y ahí ustedes me van a decir, según el NDDG o según cuarto workshop, ¿verdad? Ambos son válidos. Pero si ustedes se me equivocan en uno, no es válida la respuesta. ¿Sí? Si hablan de 105, 190, 100, yo no me lo sé, les soy honesto. ¿Sí? Yo solo digo, ahí tengo mi pollita cuando mando a hacer esta prueba. ¿Sí? No es obligación, o sea, es obligación saberlo, pero a veces la memoria falla, pues no. ¿Sí? Entonces, yo siempre 105, 190, 165, 145, pero para mí es fácil 95, 180, 155 y 140 a basal, hora, 2 horas y 3 horas respectivamente. A mí me hace más fácil esto. Entonces, si ustedes me ponen los criterios del cuarto workshop, perfecto. Si ustedes me ponen los criterios del NDDG, perfecto. ¿Sí? Pero si ustedes se hacen un chapú, ahí sí, la pregunta no es válida. ¿Sí? Muy bien. Existen, miren que estos cuarto workshop o Carpenter o Custer que se llama, ¿no? ¿Sí? O criterios de Carpenter Custer, o sea, CC o cuarto workshop. ¿Sí? Carpenter o Custer, ¿verdad?
Fíjense que sobrecarga son gramos 95, 180, 155 y 140, basal 1 hora, 2 horas y 3 horas. Ya. Existen otras pruebas que no hacen los dos pasos, sino de un solo paso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa prueba de un solo paso? ¿Verdad? Dicen aquí, perdón, Carpenter Course, y este sí es, perdón, el cuarto taller, para que vean que a veces hay tantos métodos que uno se... Sí, la Asociación Americana de Diabetes dice la prueba de un solo paso, en donde se le da una sobrecarga de 75 gramos y se mide en ayunas a la hora y a las 2 horas. ¿Sí? Ese es el cuarto workshop. Este es el cuarto workshop, perdón. Se lo trae Carpenter Course. Sí, pero exactamente. Carpenter Course era el valor que yo le decía acá, ¿verdad? Carpenter Course. Este sí es el cuarto workshop, el cuarto taller, ¿verdad? Entonces, la sobrecarga, esta es una sola prueba, 75 gramos, 95, 180, 155. ¿Cuándo hacer el diagnóstico? Cuando un solo de estos valores está alterado. Entonces yo después en qué consiste la prueba del cuarto taller, entonces dice, según la Asociación Americana de Diabetes, un solo paso con 75 gramos, midiendo la glucosa en ayunas a la hora y a las 2 horas. Esto es lo que dice la ADA. Hay otros consensos como la OMS en donde le dan sobrecarga 75, ¿sí? Y solo miden a las 2 horas. ¿Qué les quiero decir? No quiero que me pongan todos. Quiero que me pongan los que son más fáciles y yo les tengo de esto, escojan con cuál diagnóstico. ¿Sí? Pero si se lo saben, me lo ponen de acuerdo. ¿Sí? Déjenme ver si aquí está otro. Tratamiento de la diabetes gestacional, insulina. Pero recuerden algo. Apenas el 20% de las mujeres de diabetes gestacional requieren insulina. ¿Sí? No todas. El 80% son medidas higiénico-dietéticas. ¿Sí? No todas requieren insulina. Pero las que requieren insulina, que es lo que usualmente damos, aunque también podemos dar metformina también. Incluso hay algunos que hablan de la glibenclamida durante el embarazo. Yo no doy glibenclamida durante el embarazo, solamente me da pena. Entonces yo prefiero dar metformina o usar insulina si es que la paciente está de acuerdo. Normalmente la dosis de insulina se requiere para el control, en el 20%, no en todas. Control glicémico. ¿Y cuál es la dosis? Le doy entre 0.2 y 0.3 unidades por kilo al día. ¿Sí? Eso es lo que yo le doy. La pauta normalmente son, aquí dice 3 dosis de insulina regular antes de las principales ingestas, ¿no? 3 dosis de insulina. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de insulina basal e insulina estimular? La secreción fisiológica de insulina por el páncreas. Entonces aquí tratamos de imitar el páncreas, dando insulina regular, prandial, y 1 o 2 dosis de insulina intermedia. ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes este esquema de dosis múltiple? Porque ustedes van a decir, esquema de dosis múltiple, ¿cómo lo hago? Si yo tengo una mujer embarazada de 70 kilos y yo le doy a 0.3 unidades por kilo de peso, ¿cuánto sale? O 0.5. Si pesa 80 kilos una embarazada, por ejemplo. ¿Sí? Si yo le doy a 0.5, significa que yo le doy 40 unidades. Ya, le doy 40 unidades de insulina. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Por insulina lenta y insulina rápida. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un esquema de dosis múltiple, yo le doy 50% en forma de insulina lenta. ¿Sí? O sea, 20 unidades. ¿Sí? Y el resto se lo doy en forma de insulina regular o rápida de manera prandial. ¿Sí? Entonces me quedan 20 unidades, ¿verdad? Yo puedo dar 6, 6, 6 o 6, 6, 8, ¿sí? Para completar las 20, ¿no? O sea, desayuno, almuerzo, merienda, o almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Entonces ese se llama el esquema de dosis múltiple, 50-50. 50% en forma de insulina basal y el otro 50% distribuido
en forma de dosis prandiales, pero no de insulina basal, sino de una insulina de acción rápida. ¿Sí? Ahora, ustedes dicen, pues bueno, aquí dice 1 o 2 dosis de insulina intermedia, ¿sí? Digamos NPH, ¿sí? Entonces yo tengo con las 40 unidades en esa paciente embarazada que usa, que le vamos a dar insulina. Entonces, si yo voy a utilizar 2 dosis de insulina intermedia, yo le doy 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde, ¿sí? Entonces yo le doy 30 en la mañana y 10 en la noche, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿la dosis prandial? Pues bueno, la dosis prandial es el 10% de la dosis total, ¿sí? Entonces, yo tengo 40 unidades de insulina, el 10% es 4 unidades, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué yo hago ahí? Si yo le doy 4 o 5 unidades, me quedarían 35 unidades. Esas 35 unidades puedo dar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, ¿sí? Y le doy las 4 unidades, ya sea en el almuerzo, en el desayuno o en la cena, ¿sí? Si yo quiero dar otra dosis adicional de insulina rápida prandial, yo quito el 10% de la dosis total y voy bajando las dosis de insulina para no modificarlas, ¿sí? No sé si está claro este asunto, ¿sí? ¿Ya? Prende la luz, por favor. ¿Sí? ¿Tiene un volador? Un volador. Realmente esto aplica también para esquemas de insulina, ¿verdad? Vamos a hablar de la insulina intermedia, como dice eso. La insulina intermedia tiene una duración de acción, o NPH, entre 12 y 16 horas, ¿sí? Por tanto, no dura 24 horas. Y es por eso que se puede usar los dos. Entonces, cuando yo uso insulina intermedia, NPH, yo puedo usar una sola dosis total en el día o 2 dosis en el día, ¿sí? Si yo utilizo una dosis total en el día, ¿verdad? Yo daría 40 unidades, sea en la mañana o en la noche. Yo doy en la noche, porque si soy fiel a lo que yo les he dicho a ustedes, que la producción de insulina basal es para suprimir la gluconeogénesis hepática que se produce sobre todo en la noche, que en un tiempo en donde ustedes no comen, ¿verdad? Sino que el hígado lanza la glucosa para mantener el estatus metabólico. Entonces yo lo que doy en la noche es como para regular ese proceso en el diabético tipo 2 o tipo 1. Pero hay unos que la dan en la mañana, está bien, no hay problema. Yo doy esta dosis total, ¿sí? De 40 unidades, en este caso insulina intermedia, ¿sí? Si yo doy 2 dosis, significa que yo doy 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. De la dosis total diaria, ¿no? ¿Sí? Por tanto, la dosis total diaria de insulina, yo la puedo dar, en este caso, si es NPH, la doy una sola vez, dosis total, o le doy dos dosis, en donde yo divido en 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Así lo dice Harrison, ¿verdad? Así, bueno. Si yo quiero un esquema de dosis múltiples, o sea, darle aparte de la dosis de insulina basal, dosis prandiales en forma de insulina rápida, porque las dosis prandiales no dan NPH, sino insulina rápida, porque quieren suprimir las expulsiones de glucosa que se producen con los alimentos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas dosis prandiales, ¿verdad? La dan en forma de insulina rápida. ¿Sí? Y usted va a decir qué dosis le doy, ¿sí? ¿Qué dosis le doy? Entonces, la dosis corresponde al 10% de la dosis total diaria administrada, ¿sí?
10% de la dosis total diaria administrada. Si el paciente recibe una dosis total diaria administrada de 40 unidades, ¿cuál va a ser la dosis prandial? 4 unidades. ¿En qué momento la voy a dar? Café, almuerzo, merienda, porque no puedo usar en todas, o las podemos usar en todas según la necesidad. Según la necesidad. O sea, yo puedo utilizar 4 en el desayuno, 4 en el almuerzo, 4 en la merienda según la necesidad. Pero esa dosis va a ser el 10% de la dosis total diaria. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero sobreinsulinizar al paciente, yo le voy restando la dosis total diaria en forma de dosis prandiales. Entonces, por ejemplo, si yo necesito dar una dosis total, un esquema basal bolos, así se llama, esquema basal bolos. ¿Qué quiere decir el esquema basal bolos? El esquema basal bolos es que yo doy la dosis total diaria en el 50% en forma de una insulina basal, ¿sí? Y el otro 50% en forma de insulina rápida, ¿sí? En aplicaciones prandiales. ¿Sí? 50-50. Si el paciente necesita 40 unidades de dosis total diaria, significa que yo le doy 20 unidades de NPH. Si yo hago el esquema de dosis múltiple, o sea, un esquema basal bolos, o sea, un esquema de 1 o 2 dosis de insulina rápida más dosis prandiales, significa que yo le doy el otro 50%, o sea, las 20 unidades restantes, se las divido con cada comida. ¿Sí? Pueden ser 6, 6, 8. O pueden ser 6, 6, 12, 8, o pueden ser 4, 8 y 8, por ejemplo. Ya depende de cómo ustedes se manejen y cómo esté el control. ¿Sí? Muy bien. Pero esto es cuando es NPH. Si yo tengo un análogo de acción prolongada tipo Detemir, que es la única análogo de acción prolongada que se puede utilizar en el embarazo, el único aprobado, ya, u otro análogo Glargina, que no está aprobada como análogo de acción prolongada del embarazo, o Degludec, que tampoco está aprobada como uso en su embarazo, en el embarazo, ¿verdad? La única análoga de acción prolongada que está aprobada para su uso en el embarazo es la Detemir, ¿sí? Entonces aquí yo doy una sola dosis total, ¿sí? Total. Entonces, si ustedes son aniñados y son médicos de famosos, ¿verdad? Entonces dice, va la famosa embarazada, no, yo le doy Levemir, ¿no? Le doy Levemir, chévere, ¿no? Entonces le doy una sola dosis porque el fabricante dice que la insulina Detemir o Levemir, que es el nombre comercial, funciona en una sola dosis. Pero realmente los estudios han demostrado que Levemir o Detemir es dosis dependiente y por lo tanto se deben usar dos dosis, ¿sí? Dos dosis, ¿verdad? Glargina sí podemos utilizar, pero ustedes le agreguen al paciente. ¿Sabe qué? Esto yo sí lo puedo utilizar, pero no hay aprobación, porque bien los pacientes se meten en internet y van a averiguar y después le echan en cuarto, sí, sí pasable. Entonces le dicen, ¿sabe qué? No, mejor no le doy. Yo sí he dado Glargina en el embarazo, pero les digo, no les advierto, les digo, es una indicación off-label que se llama, ¿verdad? O sea, fuera de indicación, ¿verdad? Y Degludec no está aprobado, ¿no? Entonces, pero estos tipos de insulina son para una sola aplicación, una sola cosa, no se las divide. Ya, correcto. Está ahora sí claro cómo podrían usar. Entonces, ¿cómo pueden usar el esquema de dosis múltiple? En el caso de intermedia, ya saben, 50-50, ¿no? Muy bien. ¿Qué usan de tratamiento en la diabetes estacional? Insulina, en el 20% de los casos. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes estacional en el embarazo? Entre 2 y 14% de todos los embarazos se complican con diabetes estacional. ¿Sí? No son todas. Y al menos un 20% de ellas usan insulina. O sea, el 80% solo son cambios terapéuticos del estilo de vida, ¿no? Que use insulina no es problema, ¿sí? No es problema.
Ya, muy bien. Aquí hay una distribución calórica. Fíjense que aquí hay algunas indicaciones en donde tienen que medirse la glucosa, las pacientes, las metas de tratamiento, dice glicemia en ayunas. ¿Sí? Una glicemia en ayunas en una embarazada, ¿sí?, debe ser entre 70 y 90. Esta es vieja, la diapositiva, pero la meta en glicemia en ayunas es entre 70 y 90. ¿Sí? La meta en una hora debe ser menos de 120. Aquí es vieja. Menos de 120. Y a las 2 horas, menos de 140. ¿Sí? Menos de 120 a la hora y menos de 140 a las 2 horas. ¿Sí? Tratar la hipoglicemia con la regla de los 15. Dice 15 gramos de carbohidratos y checar el valor de la glicemia a los 15 minutos. Repetir con 15 gramos de carbohidratos y la glicemia se mantiene por debajo de 60. La hipoglicemia se define como la presencia de signos o síntomas de hipoglicemia independientemente del valor de la glucosa. Aunque en términos generales hay algunos autores que dicen hipoglicemia menos de 60 o menos de 70, hipoglicemia severa menos de 40. ¿Sí? Entonces, si yo tengo menos de 60 o menos de 70 y la paciente me hace hipoglicemia, yo hago la regla del 15 gramos de carbohidratos. 15 gramos de carbohidratos incluye una manzana mediana, una pera mediana, 2 duraznos, 3 rodajas de pan. ¿Sí? Esos son 15 gramos de carbohidratos. Entonces le doy y controlo los 15 minutos. Si sigue menos 60, otros 15 gramos y lo controlo en 15 minutos. No, la regla de los 15, ¿no? Cada 15, ¿verdad? Y bueno, visitas cada 4 semanas. Yo las veo, sí, efectivamente, si todo está bien al primer trimestre, las veo en 6 semanas. Y así las voy viendo, ¿no? ¿Sí? Reforzar el automonitoreo y determinación de las cetonas en morir. ¿Verdad? Esto son cosas que vienen, fíjense, el tratamiento de la diabetes estacional en forma de educación nutricional, monitoreo de la glicemia y uso de la insulina cuando se requiere, reducen el índice de complicaciones perinatales serias sin incremento de índice de partos por cesárea. ¿Sí? Esto es otro, no a todas hay que hacer el cribado para diabetes estacional, ¿verdad? Ustedes dicen realizar el cribado según factores de riesgo, los que ya revisamos, test diagnóstico de la, esto sería el test de Sullivan, en los factores de riesgo, tratamiento con dieta y ejercicio individualizado, insulinización dependiendo de la necesidad, controles obstétricos, finalización de la gestación por criterios obstétricos, control metabólico. ¿Sí? Eso es una diapositiva, una charla que yo había armado para un congreso. Entonces, preguntas sobre diabetes estacional. ¿Ninguna? Ninguna, seguro, no hay preguntas. Buena pregunta es esa, ¿no? Porque ustedes dicen ya, diagnosticaron diabetes estacional, le dieron dieta, ejercicio, vitamina, dio a luz. ¿Sí? Dio a luz. Entonces, ¿qué esperan? Esperan 4 semanas y le hacen una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Súbelo, por favor. ¿Ya? Miren, actualización sobre diabetes estacional.
2019. Siga. Siga. Les voy a dar los criterios actuales. Siga. Ya, aquí está. Miren. Método diagnóstico, protocolo diagnóstico, punto de corte, ¿no? Un solo paso, dos pasos. ¿Sí? Veamos. Un solo paso. 75 grados. Fíjense que aquí cambia, ¿no? Y este, por favor, esto sí lo anota. Esto anótelo, por favor. El de un solo paso, con el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? 92 basal, a la hora 180 y a las 2 horas 153. ¿Sí? 2019. ¿Se acuerdan que eran 95, 185, 155, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Con 72 gramos, 75 gramos, medimos glucosa basal, hora y 2 horas. A la basal 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. ¿Cuál es la interpretación del test? La diabetes estacional se diagnostica si uno de los niveles de glucosa en plasma exceden el punto de corte. O sea, si uno es mayor de 92 o uno de 180 o 153, es diagnóstico. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Es lo que vamos a utilizar cuando es un solo paso. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes utilizando este screening? 20%. ¿Sí? 15 a 20%. Esa es la prevalencia. Correcto. Veamos ahora el segundo paso, o sea, el test de dos pasos, que era el test de Sullivan. ¿Sí? Muy bien. El screening de dos pasos. 50 gramos en cualquier momento del día y medir la glucosa a la hora. ¿Sí? Fíjense que aquí ellos le ponen dos puntos de corte. Una hora, 130, 140. Yo solo cojo un punto de corte que es 140. ¿Sí? Tal vez haya otros médicos que cojan el punto de corte en 130, pero normalmente y por consenso, pues el punto de corte ha sido usualmente 140. ¿Sí? 140. Muy bien. Dice, ¿cuál es el test de la primera cosa, no? Muy bien, esta es la primera parte de dos pasos. El segundo paso consiste en dar 100 gramos. Y ellos utilizan el test, los criterios de Carpenter-Custom, ¿sí? O Custom, ¿verdad? 95 basal, 180, 155 y 140. Y también utilizan los otros, pero yo prefiero que ustedes utilicen uno solo, ¿sí? Uno. Con uno se queda, ¿verdad? Los dos son útiles, ¿no? Pero siempre una es ¿verdad? Entonces, aquí dice, yo diagnostico diabetes si dos valores de glucosa exceden el punto de corte. O sea, 95, 180, 155, 140. Si ustedes me preguntan cuál usted utiliza, yo utilizo los 60, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia? Fíjense que la prevalencia con el test de dos pasos es del 5 a 6% de diagnosticar. Por ende, el ministerio utiliza este criterio, ¿sí? El criterio de un solo paso. Y si ustedes trabajan en parte pública, recuerden que los van a juzgar en base al criterio del ministerio, así que sean pilas. Así estén en su idiotez, ¿sí? Traten de ceñirse cuando las cosas, para que no salgan de control, ¿sí me explico? ¿Sí? O sea, sí, pero siempre defiendan lo suyo, ¿sí? O sea, hay que estar preparado, a eso me refiero, estar preparado. Valor, ¿sí? Muy bien. Sí. El ministerio defiende el de un paso, ¿sí? Y sobre ese criterio los juzgan, ¿sí? Porque esa es la norma, ¿sí? Esa es la norma del ministerio, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de complicaciones, y yo creo que ya no viene el caso, ¿verdad? Muy bien. ¿Con cuántos valores digo que son? Los mismos, ¿no? Basal, 1 hora, 2 horas y 3 horas. No, o sea, ¿con cuántos? Dos. 2. Ah, ¿con cuánto haces diagnóstico? Ajá. Con 2.
Si dos valores exceden el punto de corte, ¿sí? Haces diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna, ¿verdad? Síntomas de hipoglicemia, creo que ya conversamos. ¿Con qué es más frecuente las hipoglicemias? Con insulina, ¿no? ¿Qué es el liraglutide? Es un fármaco del género incretina, ¿verdad? O sea, agonistas del receptor de GLP-1. ¿Sí? Los fármacos de tipo incretina son de dos grupos, ¿verdad? Género incretina. ¿Cuáles son? Los inhibidores de GLP-4, ¿verdad? Que incluyen la sitagliptina, linagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina, sitagliptina, ¿verdad? Esas son las gliptinas, ¿no? Entonces, los inhibidores de dipeptidasa tipo 4 son las gliptinas. Son fármacos del tipo incretinas o con efecto incretina, ¿verdad? Saxagliptina, sitagliptina, alogliptina, linagliptina, vildagliptina, ¿verdad? Esas. En tanto que los otros grupos de fármacos con efecto incretina son los análogos de receptores, análogos o agonistas, perdón, del receptor de GLP-1, que incluyen exenatide, el exenatide normal y de liberación extendida, ¿no? Exenatide y exenatide de liberación extendida, que es el semanal, ¿no? Exenatide, liraglutide, dulagliptida, exenatide, liraglutide, albiglutide, dulaglutida, semaglutida, ¿sí? Esos son algunos y hay algunos más en investigación, pero ustedes verán que los fármacos agonistas de GLP-1 producen mucho menos eventos de hipoglicemia en relación a sulfonilureas o insulina, porque estos actúan en función de glucosa. Recuérdense que como son fármacos de tipo incretinas, las incretinas actúan en presencia de glucosa, ¿verdad? Porque comemos, se liberan de la GLP-1 o GIP y producen incremento en la producción de insulina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mira que aquí dice hipoglicemia en diabetes tipo 2, sulfonilureas de insulina. Estos pacientes fueron tratados por 2 años, en donde, ¿qué encontraron? Severa hipoglicemia, o sea, producen igual de severa hipoglicemia, levemente sintomático, altos, 39 versus 51. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos fármacos son los más producen hipoglicemia. La sulfonilurea, ¿no? O sea, los secretagogos de insulina, ¿verdad? Entonces, ustedes verán que los secretagogos de insulina son las sulfonilureas y las glinidas. ¿Sí? Las sulfonilureas son las de primera generación y las de segunda o tercera generación, ¿verdad? La primera generación, donde está la glibenclamida, la tolbutamida, ¿sí? De la de segunda generación está la glimepirida y está la gliplasida, ¿no? Dice la OMS que en pacientes diabéticos mayores de 60 años no usemos sulfonilureas. Pues bueno, está bien, ¿sí? Pero si hay que usar sulfonilureas, usemos sulfonilureas que producen menos hipoglicemia. ¿Cuáles son las sulfonilureas que producen menos hipoglicemia? Glimepirida y la gliclazida. O sea, vieron que los efectos son similares, pero de menor intensidad. Las sulfonilureas no son como las que exprimen al pan para llegar al último, sino las que le quedan. Exactamente. Por eso se les llama secretagogo de insulina. La secretagogo de insulina, que es el género, ¿verdad? Incluyen las sulfonilureas
las glinidas, ¿verdad? Las sulfonilureas son las de primera generación o de segunda o tercera, ¿no? La glimenclamida, que todavía usamos aquí, ¿no? ¿Sí? Y que bueno, es lo que hay que usar, ¿no? ¿Sí? Pero no siempre hay que administrarla, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con glimenclamida por el tema de hipoglicemia, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. De preferencia cambien a glimepirida o a gliclazida, ¿sí? Lo que pasa es que solo la gliclazida está en el cuadro base, ¿sí? Y las glinidas eran para aquellos pacientes controlar las expulsiones postprandiales de glucosa, ¿sí? Para eso sirven las secretagogos de insulina de tipo glinidas, ¿verdad? Estas son las nateglinidas, ¿verdad? Que ya no hay. Y las repaglinidas. Nateglinida y repaglinidas, ¿verdad? Entonces ustedes verán que la insulina y las sulfonilureas, sobre todo las de primera generación, producen más eventos de hipoglicemia en relación a las otras sulfonilureas de segunda generación, como son la gliclazida o la glimepirida, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ah, pues yo tengo un abuelito diabético, le voy a dar sulfonilurea, le voy a dar glibenclamida, como que no está bien, ¿no? Si le puedo dar gliclazida o le puedo dar glimepirida, tal vez sí, ¿sí? Pero me pongo al riesgo de hipoglicemia, en menor intensidad, pero igual hipoglicemia, ¿sí? Entonces el riesgo anda ahí por ahí. Entonces por eso tenemos un montón de veteranos que andan por ahí chiflados, ¿no? Diabéticos, ¿no? Pero es porque la glibenclamida les va fundiendo el mate. Yo siempre le digo así a los pacientes. A veces yo le hablo a los pacientes muy coloquialmente, pero es para que me entiendan, ¿sabes? Si yo me pongo a hablar en términos, obviamente con respeto, ¿no? En términos técnicos, como siempre hablamos los médicos están caracterizados para hablar tecnicismo, ¿verdad? Entonces, si le hablan tecnicismo a los pacientes, ni le entienden, ¿verdad? Pero si, oiga, si usted toma esto, le voy a fundir el mate, ¿verdad? Más o menos. Entonces, tengo que cuidarme de no tomar esto, ¿no? Porque me puedo desfocar, ¿no? Más o menos así, ¿no? En pacientes que... Y a veces resulta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? La manera de cómo comunicarse con su paciente, ¿sí? Con respeto, ante todo. Ya. Predictores de hipoglicemia. ¿Cuáles son los predictores de hipoglicemia? Si ya ha tenido un evento hipoglicémico anterior, si es mayor, si tiene alteraciones renales, si chupa, ¿verdad? Si tiene hábitos de alcohol, si es un paciente diabético tipo 1 y hace un ejercicio no acostumbrado, no lleva su ración, o si es un diabético tipo 1 que de pronto es como que se pierden las comidas en esos estados, ¿verdad? Entonces todos esos son factores que van a producir hipoglicemia. Y la hipoglicemia está en función también de la alteración renal. Fíjense que con una tasa de filtración menor a 60, ustedes tienen un incremento del 26% de eventos de hipoglicemia. Pero si tienen más de 90, un 9%. Pero si tienen entre 60 y 90, un 14%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la hipoglicemia, la alteración renal es importante. Entonces acuérdense que ustedes deben de suspender glibenclamida, o sea, sulfonilurea o metformina, si ustedes tienen un nivel de creatinina por 1.5 en varones o 1.4 en mujeres. O si tienen, ¿verdad?, una tasa de depuración menor de 45 en general, o en el caso de metformina, suspenderla con tasa de filtración glomerular menores de 30, o reducir la metformina al 50% entre 30 y 60 más o menos. ¿Sí? Ya les voy a indicar, ¿no? Porque ustedes siempre con daño renal o hepático saquen sulfonilureas, ¿sí? Saquen sulfonilureas, ¿no? Prendan algo, por favor. ¿Sí? En el caso de metformina, ¿no? La metformina, ¿a qué grupo farmacológico pertenece?
al grupo de los insulino sensibilizantes, ¿no? Esos insulinos sensibilizantes, la insulina es una, perdón, la metformina es una igualida, ¿no? Los otros insulinos sensibilizantes son las tiazolinidiol, ¿no? ¿Verdad? Las TZD, ¿no? TZD. ¿Cuáles son TZD? La pio y la rosa. Piolitazona, rosilitazona, ¿verdad? Esos son otros insulinos sensibilizantes. Bueno, en el caso de metformina, las dosis normalmente van de 500 a 2.555 gramos en 24 horas, ¿sí? Pudiendo llegar hasta 3.000 miligramos en 24 horas, ¿verdad? Esa es la dosis. Si no hay intolerancia gástrica, que es el gran problema de la metformina, ¿sí? Hasta ahí bien, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tasa de curación mayor de 60 mililitros por minuto, yo le doy la dosis total, o sea, hasta 3 gramos, ¿sí? Si yo tengo entre 45 y 60, yo le puedo dar la dosis total, pero vigilar esta tasa de filtración cada 6 meses. ¿Por qué? Porque está baja, ¿sí? La tasa de filtración está baja, entonces yo le puedo dar la dosis total, o sea, entre 500 y 2500. Pero si yo tengo entre 30 y 45 mililitros por minuto, yo tengo que reducir la dosis de metformina en un 50% en aquel diabético que es diagnosticado de diabetes de hace largo tiempo, o de aquel diabético que recientemente diagnostica pero que ya tiene una tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces ahí usted le baja el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo soy un diabético de 25 o 30, 20 años de evolución y llevo usando metformina 2 gramos diarios, entonces va donde la doctora Jocelyn, ¿verdad? Y le saca pues la tasa de filtración y le sale entre 30 y 45, entonces ¿qué hace ahí? ¿Sí? Le nota por sí, ¿verdad? 1 gramo, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que ese diabético sabía que era diabético, va donde yo y dice, oiga, ¿y cuándo le diagnosticaron diabetes? Ayer le diagnosticaron. Y le saca una tasa de filtración, ahí ya le quita, ¿sí? No le das, perdón, ¿sí? Aquí no le das, ¿sí? No le das porque tú no sabías, simplemente ya tiene la tasa de curación baja, entonces no le bajas el 50%, no le das mejor, y no le das otra cosa. Una proteína para el insulino. No, también, pero esto solo me refiero a metformina, nada más. Sí, pero si tú tienes menos de 30, suspende la metformina. ¿Sí? Suspende, o sea, metformina debe darse en función de la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Ahorita hay aplicaciones que les hagan la tasa de filtración, así que ustedes están pilas, ¿no? En ese sentido, pero ya está. Entonces ya le saben cuánta metformina le dan. Pero esta es la dosis total. ¿Cuál es el problema con la dosis total de metformina? La intolerancia gástrica. ¿Sí? ¿Cómo resuelven la intolerancia gástrica? Le dan en principio la mitad de la dosis correspondiente y prueban tolerancia gástrica. ¿Sí? Si la tolerancia gástrica es adecuada, le dan la dosis total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente con buena tolerancia gástrica, yo le doy la dosis inicial, que puede ser 500 miligramos, ¿verdad? Que es la dosis más bajita. ¿Sí? Y si no pasa nada, yo le puedo aumentar a 500 2 veces al día, 850 2 veces al día, o 2 gramos al día, ¿sí? Porque está bien, no pasa nada. Pero si yo tengo un paciente con intolerancia gástrica, yo le aumento progresivamente la dosis hasta alcanzar las dosis adecuadas, ¿sí? Si yo tengo, y como le aumento progresivamente la dosis de metformina, eso ya es un poquito de experticia que ustedes le pueden dar cada 2 semanas, pruebe con esta dosis, ¿sí? Molesta, y es en la misma dosis. No me ha molestado, aumento la dosis hasta que yo alcanzo la dosis ideal. ¿Cuál es la dosis ideal? 2 gramos al día.
o hasta 2.5 o 3 gramos al día, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo de manera más técnica, para resolver esta intolerancia gástrica, le dan formulaciones, ¿sí?, con protección gástrica, ¿no? ¿Y cuáles son esas formulaciones de protección gástrica? O que se llama liberación extendida, así se llama, liberación extendida, ¿no? Entonces, los preparados de metformina de liberación extendida tienen mucho mejor tolerancia. Entonces, si yo tengo un paciente con intolerancia gástrica y le estoy dando metformina sola, entonces yo puedo cambiar a una metformina con liberación extendida para tratar de vencer su intolerancia gástrica, ¿sí? Tratar de que sea mejor. Tengo entonces dos opciones aquí el paciente con metformina, ¿verdad? Y tiene intolerancia gástrica. Le aumento progresivamente la dosis hasta alcanzar la dosis adecuada, o le doy preparado de liberación extendida, ¿sí? Con eso como que yo venzo la tolerancia. Si no hay intolerancia gástrica, yo le doy la dosis total, o sea, 2 o 3 gramos al día. Pero si ustedes quieren ser prudentes, le dan, empiezan con dosis bajita y le dicen hasta alcanzar la dosis tope o dosis ideal. ¿Cuál es la dosis ideal? Entre 500 y 2.5 gramos al día. Esa es la dosis ideal. Ya esto depende de la experticia de ustedes. ¿Sí me explico? O sea, ya recuerden que el paciente es un lienzo, ustedes son los pintores, entonces le van dando pinceladas, ¿no? Entonces depende de cómo se vaya, cómo ustedes vayan haciendo el tratamiento. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Las hipoglicemias creo que... ¿Ya? Hay pacientes que era ya, esto termina en normal. Dice, respuesta fisiológica normal a la hipoglicemia. Viene la niña yo recién bien en la mañana y su glicemia está por debajo de 3 milimoles, o sea, más o menos 56, ¿verdad? Entonces empieza a sentir ansiedad, sensación de nerviosismo, ¿verdad? Entonces viene su compañero, su novio, ¿verdad? Y nos vamos individuales, ¿verdad? Muy bien. Entonces fíjense que la respuesta adrenal depende del valor de la glicemia. Si el valor de la glicemia desciende, va a haber confusión y concentración, falta de concentración. Y si es mucho mayor la disminución de glucosa, va a haber coma, convulsiones y daño cerebral. Ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia? En aquellos pacientes que ya tienen una diabetes de larga evolución, si ven como el glucostato, ¿hacia dónde se modula el glucostato? El glucostato se maneja hacia la baja. O sea, es un paciente que responde con hipoglicemia, con signos o síntomas de hipoglicemia a niveles más bajos. Y eso es un daño autonómico, ¿no? Entonces, recuerden que los pacientes con hipoglicemia pueden tener hipoglicemia per se, ¿sí? Per se, o sea, síntomas adrenérgicos, taquicardia, palpitaciones, sudoración, ¿verdad? Nerviosismo, ¿sí? O tener síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas neuroglucopénicos, desorientación, conductas bizarras, agresividad, desorientación, convulsiones, ¿verdad? Síntomas neuroglucopénicos. A la larga, que avanza el tiempo, el glucostato se va deteriorando y la alarma tiende a ser con valores más bajos de glucosa. Pero eso no está bien, está mal, porque el paciente se va acostumbrando a la larga con valores de hipoglicemia frecuentes en el tiempo y no va detectando la hipoglicemia. Entonces se llama hipoglicemia inadvertida, ¿sí? Hipoglicemia inadvertida. ¿Qué quiere decir? El paciente de largo tiempo de evolución, que usa insulina, lo que sea, no percibe los signos o síntomas de hipoglicemia, no se da cuenta. Entonces de pronto vienen los olvidos frecuentes, que se perdió, los cambios de conducta, ¿no? ¿Sí? Nosotros aquí teníamos un residente que era un diabético tipo 1 y que tenía comportamientos así medio raros, ¿no? ¿Verdad? Entonces le hicimos un monitoreo y el doctor había tenido hipoglicemia a diestra y siniestra. Sí.
Y eso explicaba su comportamiento bizarro. O sea, no es que era un malcriado, o sea, tenía alteraciones polisómicas que traducían en cambio de conducta. O sea, tenía síntomas neuroglucopénicos, ¿sí? ¿Verdad? Y no sé si en algún momento vieron ustedes esa serie ¿cómo se llama? La Ley y el Orden. La Ley y el Orden es una serie que trata sobre delitos sexuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que un tipo había violado y matado a una chica. Bueno, para no alargarles el cuento, el tipo tenía un insulinoma. Ya, y había matado y violado a una paciente, pero porque estaba hipoglicémico, ¿no? Entonces los investigadores descubrieron eso y le conmutaron la pena. O sea, igual la había matado, la verdad, pero bajaron la pena. O sea, porque el tipo actuaba porque estaba enfermo, no estaba consciente de sus actos, ¿sí? Que le bajaron la pena. Entonces, de lo que tenía cadena perpetua, se lo bajaron y lo operaron y sacaron el insulinoma, ¿sí? Más o menos así saben dar esos capítulos que son interesantes, la ley y el orden. Bueno, nada más, nos vemos en el próximo tema. Sí. Hasta luego, doctor.